Bueno, entonces a petición de algunos vamos a continuar con las resoluciones de la hoja de trabajo. Vamos a empezar en estos días a resolver la hoja de estereoquímica. Vamos a resolver hoy el primer ejercicio, sí, que es sobre algunos conceptos, sí, de estereoquímica. Para ello, pues me basé en un artículo de la UPAC de 1996, sí, que salió, que digamos fue la última recomendación en cuanto a estereoquímica que sacó la UPAC. Entonces es bastante viejo, 24 años, pero es lo último, digamos, que la UPAC sacó. Bien, entonces sabiendo eso, pues ya, digamos, vamos a compartir una ventana. Bien, entonces acá tenemos, digamos, algunos conceptos que vienen de esa hoja. Sí, entonces lo primero que nos pide es el concepto de estereoisómero. Sí, entonces estereoisómero es cuando, o es el tipo de isomerismo, digamos, que ve las diferencias espaciales, ¿sí? De arreglo de átomos, ¿sí? Pero sin, digamos, todo el arreglo que sea espacial, sin ver diferencias de conectividad, multiplicidad de enlaces. Eso ya sería otro tipo de isomería, únicamente la conformación espacial. Bien, el siguiente concepto sería el concepto de enantiómero. Sí, dice que es uno, ¿sí? De un par de dos o de un par de entidades moleculares, el cual, digamos, son imágenes de espejo, ¿sí? Una de la otra, solo que deben ser no superponibles, ¿sí? Imágenes de espejo no superponibles. ¿Sí? Eso sería enantiómero. También nos pide decir estereoisómero, digamos, diasteroisómero, digamos, es un estereoisómero. Ya definimos estereoisómero como la isomería, ¿no? Que ve diferencias en el rearreglo espacial, no diferencias en conectividad. Esos serían isómeros constitucionales. Sí, sino a la hora que hablamos de estereoisómeros es únicamente para rearreglo espacial. Entonces, estos diasterómeros, digamos, dice son estereoisómeros, sí, que no guardan una relación de imágenes de espejo. Sí, digamos que los diasterómeros sí poseen diferentes propiedades físicas, sí, entre ellos, y algunas diferencias en el comportamiento químico, ¿sí? Hacia moléculas quirales o reactivos quirales, ¿sí? Al final, una diferencia de comportamiento químico. Lo central dentro del concepto es que no es que son estereoisómeros, ¿sí? Diferente conformación espacial de otro, pero que no guardan una relación de imágenes de espejo. Aquí entraría cis-trans, por ejemplo, ¿sí? Entraría conceptos muy amplios, ¿sí? Lo único que no entrarían serían enantiómeros. Bien, compuesto meso. Sí, primero pues la UPAC nos dice más o menos que es meso, que al final nos dice más que el concepto de meso compuesto. Sí, digamos que meso es un prefijo que indica la presencia de algunos elementos de simetría, ¿no? Digamos que esas especies químicas, sí, usualmente vienen de un set de diasterómeros, ¿sí? Que es lo que platicábamos un poco en clase, que habían algunos sets de diasterómeros que en algún momento uno observaba un plano de simetría, ¿sí? Que podría incluir un miembro quiral, es decir, algún carbono quiral, ¿sí? Y para eso debemos ver mesocompuesto. Entonces, son, digamos, de un set de diasterómeros, serían los miembros aquirales o que no poseen, digamos, una imagen de espejo superponible, ¿sí?
pero puede incluir uno o más miembros quirales y nos da ejemplos, ¿no? Porque el concepto no es muy fácil. ¿Sí? Por ejemplo, acá se puede ver que hay un plano de simetría. Si este enlace, digamos, se voltea, si veo que OH queda viendo a OH, hidrógeno a hidrógeno, y ácido, digamos, este ácido carboxílico, ácido carboxílico. Por ejemplo, acá tenemos esto que da cierto plano de simetría. ¿Sí? Si uno hace una línea imaginaria acá, puede ver que le da lo mismo de ambos lados. O acá, por ejemplo, también tiene un plano de simetría, ¿sí? En el cual se observa que la molécula es simétrica o aquiral, ¿sí? No posee, por lo tanto, otro enantiómero. Si yo dibujo el enantiómero, voy a dibujar exactamente el mismo compuesto. Y eso sería un compuesto meso, ¿sí? En un set de diasterómeros, miembros aquirales, ¿sí? Bien, vamos con mezcla racémica. Sí, acá les he puesto esto para que vean que UPAC tiene alguna crítica al usar mezcla racémica. Dice que su uso está fuertemente descontinuado, ¿no? Entonces dice que es un término que es confuso y que desde antes ha sido usado como sinónimo de racemato o de conglomerado racémico. Sí, entonces lo correcto según UPAC sería usar racemato. Sin embargo, en muchos libros de texto, por eso nosotros lo usamos en el departamento, no es por llevarle la contraria a este artículo de la UPAC, ¿sí? Que es, digamos, la referencia, ¿sí? Sino nosotros lo usamos el término mezcla racémica porque digamos, está en todos los libros de texto. Sí, pero digamos, racemato sería un sinónimo o sería mal usado según UPAC para mezcla racémica. Entonces, racemato es una mezcla equimolar, ¿sí? De un par de enantiómeros. Muy importante, mezcla equimolar de un par de enantiómeros, ¿sí? Que no exhibe actividad óptica. Ya después vamos a ver qué es actividad óptica, ¿sí? Digamos, se distingue por, digamos, químicamente se distingue por este prefijo más menos, ¿sí? O muchas veces se escribe RAC antes del nombre para decir que es una mezcla equimolar de R y S, ¿sí? Con el símbolo RS-SR. Entonces, al final es una mezcla equimolar de un par de enantiómeros, así de sencillo. Vamos entonces por lo que estaba de actividad óptica. Acá les he puesto, también anteriormente se preguntaba, digamos, el concepto de isómero óptico. También, según UPAC, es algo que está fuertemente descontinuado su uso. ¿Sí? No se debería seguir usando, pero nuevamente los libros de texto usan el término isómero óptico, isomería óptica, ¿sí? A un concepto y hay que entenderlo. Entonces dice sinónimo obsoleto, ¿no? De estereoisómero. Entonces ya sabemos que un estereoisómero es aquel que, digamos, discrepa de otro únicamente por la conformación espacial de sus átomos, ¿no? O grupos de átomos. Sí, y digamos, difiere en sus actividades ópticas. Al final, eso es eh, un isómero óptico. Y también podría describir un diastereoisomerismo, un enantiomerismo. Sí, digamos, diasterómeros son isómeros ópticos, según esto. Enantiómeros serían isómeros ópticos. Sí, y vamos a actividad óptica, que también está dentro de los conceptos. Sí, entonces dice que es una mezcla, ¿sí? De algún material, ¿sí? Que es capaz, digamos, de rotar el plano de polarización de un haz de luz, ¿sí? Que se transmite por la luz polarizada. Es decir, cuando esto ocurre, cuando una mezcla de material logra rotar el plano o el ángulo, ¿sí? De ese plano de un haz de luz polarizada, entonces hablamos que posee actividad óptica, ¿sí? O que es ópticamente activo.
¿sí? Esta rotación óptica, digamos, es clásica para, digamos, caracterizar sistemas que poseen dos enantiómeros, ¿sí? No, en relación no igual, ¿sí? Y digamos, aquí vendría otro concepto que está en el, también, ya no lo puse, digamos, porque aquí les dice que cuando un enantiómero causa rotación, ¿sí? En la dirección horaria, ¿sí? Es cuando se especifica, específicamente en condiciones específicas, perdón, es llamado dextrorotatorio. Es decir, es un enantiómero que causa que ese haz de luz, ¿sí? Rote en dirección horaria o a favor de las hojas del reloj o hacia la derecha, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y digamos cuando un compuesto, bueno, y es designado químicamente por el prefijo más, ¿sí? Ya no se usa de minúscula, digamos, eso también lo deja claro Yupac, ¿sí? Y cuando es en sentido opuesto, digamos, al de dextrorotatorio, digamos, se le llama levorotatorio, ¿sí? Y se distingue por el prefijo menos, ¿sí? Bien, vamos al concepto de centro quiral, sí, que también anda por ahí. Y se dice que es cuando un átomo hospeda, ¿sí? Un set de ligandos, ¿no? En un rearreglo espacial que no es superponible, es decir, cuando tiene 4 átomos diferentes, ¿sí? En el caso del carbono tetraédrico, ¿sí? Esto es más amplio, pues, digamos, porque puede ser un átomo, no necesariamente es carbono, un átomo no necesariamente es fósforo, no necesariamente es nitrógeno. Entonces, digamos que el centro quiral sería no solo para carbonos, sino para otros átomos. Es cuando ese átomo sí hospeda un set de ligantes o de grupos, sí que por su rearreglo espacial puede lograr tener una imagen de espejo no superponible. Sí, generalmente centroquiral es más extendido, es algo más extenso que el concepto de carbono asimétrico, ¿sí? De acuerdo al átomo central. Por ejemplo, tenemos que poner una sal de amonio, son 4 grupos diferentes. Para un compuesto fosforado, digamos, son 3 grupos diferentes. Y para un carbono son 4 grupos diferentes, que es lo que regularmente nosotros vemos en química orgánica 1. No nos metemos a los otros sistemas. Bien, vamos a algunos conceptos que aquí vienen conceptos un poquito más complicados. Sí, pero ni modo, son los conceptos que nos dice la UPAC. Sí, digamos configuración absoluta. Sí, es un arreglo espacial, digamos, de un átomo que es una entidad molecular quiral, ¿no? O un grupo quiral, ¿sí? Y digamos que para este átomo, ¿sí? Que posee esa capacidad de tener una imagen de espejo no superponible, ¿sí? Existe un descriptor, ¿sí? Al final, la configuración absoluta, ¿sí? Son descriptores, ¿sí? De ese arreglo espacial de un átomo quiral, digamos, ¿sí? Y se usa las designaciones R o S, ¿sí? Que entran en un sistema, que es el sistema de Kahn-Prelog, ¿sí? Bien, configuración relativa para UPAC es un concepto más difícil, ¿sí? Que configuración absoluta. ¿Por qué? Porque habla de un centro asimétrico, ¿sí? Es una configuración, ¿sí? De cualquier centro asimétrico o centro estereogénico, que eso vamos a ver, que también es un concepto algo difícil, y cualquier otro centro estereogénico, es decir, digamos, es relativa a otro centro estereogénico, ¿sí? Lo que vemos nosotros en orgánica 2 es principalmente carbohidratos, la serie D, ¿sí? Que son relativas al gliceraldehído, y aminoácidos que son relativos,
¿sí? A colocar a un grupo, a los mismos grupos, ¿sí? A un ácido carboxílico, a una cadena R, a un hidrógeno y a un NH2, ¿sí? Entonces, en base a ese otro centro estereogénico, ¿sí? Nosotros hacemos una relación de D y L, ¿sí? Después, pues viene un concepto más amplio porque pueden haber diasterómeros, pueden haber otro tipo de configuraciones relativas, ¿sí? Que iremos viendo poco a poco, ¿sí? Después tenemos, esto es ya rotación específica, ¿sí? Que sería esto, la traducción de esto, ¿sí? Poder rotatorio, ¿no? Al final es una medida cuantitativa, ¿sí? De la actividad óptica, ¿sí? Así de sencillo. Sí, es una medida de qué tanta actividad óptica hay, tantos grados, sí, tantos grados, desvío a la luz polarizada, tantos grados hacia la izquierda, tantos grados hacia la derecha. Bien, vamos al concepto de enantiómero, de exceso enantiomérico. Sí, y nos dice que para una mezcla de levo de dextro y de levo de 2 enantiómeros, sí, con composición molecular, digamos, con composición dada, sí, de acuerdo a su fracción molar o fracción en peso, F más para el dextro rotatorio y F menos para el levo rotatorio, sí, donde obviamente si son fracciones molares, esta suma debe ser igual a 1, ¿sí? Digamos que el exceso enantiomérico se define por la resta, digamos, de ellos en su valor absoluto, ¿sí? Es decir, podemos tener 60-40 y podemos restarlo 40 menos 60 o 60 menos 40. Entonces eso les va a dar, pues sí, o sea, sería 0.6 menos 0.4 o 0.4 menos 0.6. Ambas restas en valores absolutos les va a dar 0.2, ¿sí? Si lo multiplican por 100 ya les da un exceso de 20%. Es decir, si yo tengo 60% del isómero, del isómero dextrorotatorio, del enantiómero dextrorotatorio, ¿sí? Yo no puedo decir que 60% de exceso enantiomérico, ¿sí? Si no es realmente 20, ¿sí? Pero sencillamente lo resto, el producto absoluto lo multiplico por 100, siempre que sean fracciones molares, ¿sí? Si fueran porcentajes, pues ya no uso el multiplicado por 100 y ya está. Pero por definición, sí es, digamos, la resta de la fracción molar, ¿sí? De cada uno de los enantiómeros dentro de una mezcla, ¿sí? Bien, también se dice, sí, frecuentemente se abrevia con EE de exceso enantiomérico, ¿sí? Y nos dice, bueno, nos es un llamado, observa qué es pureza óptica. Pues pureza óptica, digamos, es la relación, ¿sí? De la rotación óptica observada en una mezcla, ¿sí? Que tiene una mezcla de enantiómeros, ¿sí? Con la rotación óptica del enantiómero puro, ¿sí? Entonces vendría a ser conceptos muy similares, ¿sí? Pero uno visto desde la rotación óptica y otro visto desde la fracción molar. Bien, vamos con algunos conceptos, los últimos conceptos. Nos dice carbono asimétrico, sí, que sería tal vez el mejor usado. Sí, es un nombre tradicional dado por Van Hoff para el átomo de carbono que se encuentra ligado, digamos, a 4 grupos diferentes o a 4 entidades diferentes, ¿sí? De átomos o grupos, ¿sí? Y posee esta fórmula. C, digamos, de carbono y 4 grupos o átomos diferentes, entidades diferentes, ¿sí? Y por último, unidad estereogénica, ¿sí? Estereoelemento, ¿sí? Entonces, esto es un concepto muy, muy amplio, ¿sí? Por eso casi ya no lo usamos en el departamento, ¿sí? Porque sería un grupo con una entidad molecular, digamos, que es considerado el foco o el centro del estereoisomerismo, digamos, de toda la molécula, ¿sí? Y digamos que
Este básicamente se puede reconocer cuando las entidades, ¿cómo podemos reconocer? Las entidades no poseen 4 sustituyentes. Entonces, no solo está hecho para carbono, sino también para nitrógeno, también para fósforo. ¿Sí? Y entonces nos entran cosas raras como, por ejemplo, dobles enlaces, sería un centro estereogénico. ¿Sí? Otras cadenas con átomos no coplanares. Sí, entonces es un concepto más amplio. Sí, pero es, digamos, la unidad dentro de la molécula que hace esa molécula poseer estereoisomerismo. Bye. ¿Sí? Entonces, o que genera el estereoisomerismo, digamos, por eso estereogénica. ¿Sí? Entonces, hasta acá el video. Voy a seguir resolviendo la hoja de trabajo de estereoisomería. Gracias.